Muy buenos días a todos ustedes. Hoy comenzamos una nueva serie. La serie habla sobre el libro de Marcos o trata acerca del libro de Marcos. Vamos a estudiar Marcos a través de las preguntas en torno a Jesús. Si ustedes leen Marcos de una sola sentada, y espero que ustedes también lo hagan en casa, ustedes se pueden dar cuenta de que Marcos desarrolla su libro, su evangelio a través de preguntas. Él ha seleccionado una serie de eventos inspirados por el Espíritu Santo, una serie de historias, y casi todas las historias que Marcos presenta se relacionan con preguntas en torno a Jesús, a su vida, a su mensaje, a sus seguidores. Estas preguntas tienen que ver con quién es Él, porque la audiencia de Marcos tenía que estar segura de quién era Jesús, quién era ese que había venido y del cual muchos hablaban. Y hoy quiero comenzar con la primera pregunta que encontramos en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. Todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos Él manda y lo obedecen. Y hoy quiero desarrollar la pregunta en torno a Jesús, llamada: ¿qué nueva doctrina es esta? Marcos capítulo 1, vamos a leer los versículos 21 al 28.
Entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Y estamos frente a uno de esos pasajes extraños en el Nuevo Testamento. Y digo extraños es porque Marcos, el capítulo 1, a partir del versículo 21, desarrolla hasta el versículo 39 por lo menos, lo que es un día, o podríamos decir casi 24 horas en la vida de Jesús. Y es importante ver que estas 24 horas son relatadas en diferentes eventos por el evangelista Marcos, o también conocido como Juan Marcos. ¿Les parece si oramos para desarrollar la pregunta: ¿qué nueva doctrina es esta? Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es tu voz, que la oímos cada vez que la leemos. Cuánto más lo hacemos y nos llenamos de tu palabra cuando estamos a solas y ahora en comunidad como iglesia. Gracias, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra, te escuchamos a ti, hablando a nuestro oído, abriendo, tocando la puerta de nuestro corazón. Pedimos, Señor, que hoy, como inicio de semana, tú nos hables una vez más y nos lleves por tu palabra para escuchar tu voluntad también para nosotros. Bendícenos, en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y aquí tenemos, con esto de la nueva doctrina, ¿qué nueva doctrina es esta? Esta nueva doctrina, la de Jesús, tiene algunos puntos de vista particulares de Marcos como evangelista. Lo primero que podemos hallar en este pasaje, no necesariamente en el orden en que la voy a describir, pero lo primero que encontramos aquí es que esta nueva doctrina trae oposición. Es la que sufre oposición, la doctrina de Jesucristo o la enseñanza de Jesucristo trae consigo o sufre oposición. Y aquí vemos oposición. Y usted podría decir, claro, obviamente, la oposición de los demonios. Estamos hablando de un pasaje donde hay endemoniados, donde hay un hombre endemoniado y donde hay unos demonios. No obstante, permítanme decirles que la oposición, irónicamente, y yo creo que es una ironía obvia en Marcos y en algunos otros evangelios, no tiene que ver con los demonios ni con Satanás mismo, tiene que ver con los religiosos, literalmente los escribas. ¿Quiénes son los escribas? ¿Y por qué no dice Marcos los religiosos? Es que él quiere hallar en su evangelio, o que su audiencia original y nosotros hoy todos entendamos y veamos la ironía más grande cuando se refiere a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los eruditos bíblicos de la época. Eran los doctores de la ley de la Torá. Eran aquellos
que no solo habían leído las Escrituras, sino que las sabían de memoria. Eran esos encargados de proteger la ley. Y junto con los fariseos y con los otros grupos religiosos, estos escribas defendían a capa y espada la palabra de Dios, es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. Y qué ironía otra vez, que son estos hombres los que deberían ser los primeros seguidores del ministerio de Jesús, son opositores. Versículo 22, y está mostrando Marcos a través de la audiencia, es decir, esto ocurrió y Marcos relata eso ocurrido de la siguiente manera: y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas ante las personas, en contraste con Jesús, no tenían autoridad. En el capítulo 2 comienza la oposición frontal. Capítulo 2 de Marcos, cuando él entró otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa, muchos acudieron a él de manera que ya no cabía ni ante la puerta, él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico, y después de él hablar con ese paralítico, y eso es lo que vamos a ver en 8 días, porque este pasaje lo vamos a ver, dice el versículo 6, algunos de los escribas estaban sentados allí, razonaban en sus corazones y comienzan a oponerse a la enseñanza y al ministerio de Jesús. Son ellos los opositores. Y todo el libro de Marcos, usted lo lee del 1 al 16, se va a dar cuenta de la oposición tan grande que fueron para Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios prometido, precisamente quienes deberían ser los más grandes seguidores. Es que la Biblia, a través de todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muestra una realidad, y es que la sabiduría en las Escrituras no es suficiente. Se puede ser sabio o sabiondo en cuanto a las Escrituras. Se pueden tener todas las teologías en orden en la mente. Podemos saber, podemos entender y aún así ser opositores del Evangelio. Es que no hay autoridad en muchos de los que dicen ser creyentes en el Señor. Y de hecho, no solamente a Jesús le tocó un grupo de opositores, conocedores de la palabra, sino también el Evangelio es claro, que a los profetas de Dios, quienes los mataron, no fueron los enemigos de Dios, no fueron los demonios, no fueron las tinieblas a través de la oposición internacional, sino los enemigos de los profetas fueron precisamente los líderes religiosos. No es a ellos a quien se refieren los profetas como Isaías y Ezequiel acerca de los sacerdotes que debían cuidar el rebaño, pero se estaban enriqueciendo. Qué terrible ver este panorama, apenas comenzando el Evangelio de Marcos. Pero me da la impresión, y creo que es más que la impresión, que es un panorama que se ha observado desde el comienzo de la humanidad. Quienes más deberían defender la causa del Señor son quienes más la atacan. Quienes deberían promover más la causa del Señor son sus más grandes opositores. No fue Israel como nación en Ezequiel, el capítulo 36, quien en lugar de ser testimonio para las demás naciones, pisotearon el nombre santo del Señor, y por eso el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Porque se puede saber mucho, pero la sabiduría sola, sin la práctica, se convierte en una oposición frontal al Evangelio.
Lo segundo que encontramos aquí alrededor de esta nueva doctrina que presenta Jesús, no solo es la que sufre oposición, sino también la que tiene autoridad. ¿Qué tal si leemos los versículos 22 y 27? De hecho, y espero que todos ustedes hayan desayunado, aquí encontramos lo que se conoce coloquialmente en la teología como un sándwich. Tenemos un principio que se repite al final y en medio está el centro, la parte principal. Lo que tenemos arriba podríamos decir el pan, para seguir hablando del sándwich. Versículo 22. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 27. Todos se maravillaban de modo que discutían entre sí. ¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Y estamos hablando de algunos términos que se repiten. Versículo 22 y versículo 27. Y tiene que ver con la enseñanza, doctrina y autoridad. Una doctrina respaldada por autoridad. La pregunta es, ¿qué significa autoridad? Se está refiriendo Marcos y se estaban refiriendo las personas que escuchaban y veían a Jesús al testimonio, o estaban hablando de otra cosa. Podemos hablar de dos cosas principalmente. Primero, la autoridad, la potestad sobre los demonios. Versículo 27. ¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos Él manda y lo obedece. Tiene autoridad sobre las deidades, por decirlo así, del mal. Tiene autoridad sobre los demonios. Tiene autoridad sobre el enemigo espiritual de Israel. Es Jesús quien se presenta en Marcos 1 como quien tiene autoridad sobre los demonios, como quien tiene autoridad sobre las enfermedades, versículos 29 hasta el 34, como quien tiene autoridad sobre la impureza, versículos 40 al 45. ¿Qué tiene que ver la impureza con esto? Porque si ustedes buscan Ageo capítulo 2, versículos 11 al 13, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. El Señor, a través de los mismos religiosos de la época, dice lo siguiente, a través del profeta Ageo, versículo 12, versículo 11, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta pues a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguien lleva carne sagrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Los sacerdotes respondieron diciendo, no. Ageo dijo, si alguna persona impura a causa de su contacto con un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿llegará a ser impura? Le respondieron, sí. Esta será impura. Y eso es lo que se conoce como la ley de pureza e impureza. En otras palabras, la ley de la pureza e impureza tiene que ver con el choque entre las dos cosas, donde siempre la impureza gana. Si algo sagrado sale del templo y toca algo impuro, ¿lo purifica? No, se contamina lo sagrado. Si hay algo sucio, inmundo, que toca lo sagrado, ¿se vuelve inmundo lo sagrado? Y la respuesta es sí. Por eso debía estar aislado todo objeto sagrado. Pero ahora Jesús está invirtiendo este principio de la pureza e impureza, y Él llega y toca a un leproso, alguien que nadie podía tocar, ni siquiera acercarse. Lo toca, se acerca a Él y le dice, sé limpio. Y ese hombre inmundo que habitaba fuera de la ciudad, porque no podía contaminar a la ciudad, a la familia, ese hombre es purificado. Y radica allí la autoridad de Jesús, que es el Dios santo hecho hombre, que es muy superior a los hombres, pero humillado, que tiene autoridad o poder
sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre toda impureza, sobre el rito de lo puro y de lo inmundo, y Él triunfa. Pero permítame sugerirle que hay una segunda parte que tiene que ver con la autoridad de Jesús según este pasaje. Versículo 22. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y yo creo que también se está refiriendo a una autoridad en cuanto a testimonio. Quiero decir, cuando la enseñanza se nota en la vida, cuando lo que se predica se practica, cuando lo que se cree se vive, cuando la doctrina se encarna, cuando el evangelio predicado puede salir, puede brotar por los poros. ¿Y cuál es el evangelio que Jesús predicaba? Versículos 14 y 15 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. El arrepentirse es un volver atrás, es un dar la vuelta y girar en dirección contraria. El arrepentirse es cambiar de vida. Y saben, lo irónico del asunto es que quien termina convirtiéndose, arrepintiéndose y mostrando un cambio en la vida es el endemoniado y no los escribas. Qué difícil ver esto, no solo en Marcos 1, sino en todo el ministerio de Jesús. Quienes más debían amar a Jesús, quienes estaban más cerca de la palabra de Dios, quienes más debían adorarlo, fueron los que lo rechazaron. Y la autoridad de Jesús tiene que ver con un testimonio que se puede ver, que se puede contemplar, que asombra, es una vida diferente. Se dice que, y digo yo, se dice porque no hay nada que corrobore esta historia, que alguna vez Tomás de Aquino se encontró con un papa y viendo el esplendor de Roma, el Papa le dijo a Tomás de Aquino: Tomás, ya no podemos decir como Pedro y como Juan, no tengo plata ni oro. A lo que, según esta historia, Tomás de Aquino responde: pero me temo que tampoco podemos decir como Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y camina. Porque temo, queridos hermanos, que el evangelio se ha convertido en una moda, que hay muchos que dicen seguir a Jesús, que hay muchos que dicen tener una sana doctrina. Y esto es chistoso porque yo no he visto la primera iglesia, sea pentecostal, carismática o conservadora, que diga: lamentablemente no somos una doctrina sana. Todos dicen tener sana doctrina. Pero según este pasaje y según el evangelio de Jesús, ¿cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella que va acorde con la palabra de Dios, pero que se demuestra en la vida de quien la predica. Si yo puedo tener una sana teología, pero esa teología no la vivo, entonces no tengo una sana teología. La puedo conocer, pero no la tengo en mi vida. Y no me cansaré de decir esto mismo: el evangelio que predicamos debemos vivir. Y no debemos vivirlo como una obligación, es un resultado del evangelio en la vida de la persona que ha sido transformada por Jesús. Es que cuando Jesús viene a la vida de una persona, cuando Jesús toca a una persona, cuando Jesús busca, se acerca a una persona, hay una transformación. A esto se le conoce como arrepentimiento. Y es este arrepentimiento, es el choque que forma un antes y un después en la vida del creyente. Y es así como la sana doctrina tiene sentido cuando todos los demás, los que están alrededor del creyente, del cristiano, pueden decir:
¿Qué enseñanza es esta? Porque lo habla con autoridad. Ya estamos a puertas de lo que se conoce como la secularización. ¿Cuál es la secularización? La secularización es aquello que viene después de la cristianización. ¿Qué quiero decir con esto? La persona cree en el Evangelio y hay cristianos de primera generación, hay cristianos de segunda generación, pero esos de segunda generación son cristianos por convicción o son cristianos por cultura. Son cristianos porque creen que deben hacerlo, porque creen en Jesús, o son cristianos porque es la iglesia y es la religión que ha sido heredada de sus padres a ellos. Y la autoridad tiene que ver con una vida que habla de lo que se predica. Jesús tiene autoridad porque vive lo que enseña. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. El mismo Jesús pone de manifiesto esto que la gente veía. Ellos predican algo que no viven y recibirán mayor condenación. Los escribas fueron mostrados como aquellos que, a pesar de conocer, de tener la doctrina, de entender las escrituras, carecían de autoridad, porque la palabra no se manifestaba en ellos ni a través de ellos. ¿Qué nueva doctrina es esta? Es aquella que tiene identidad. Capítulo 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y enseguida el Espíritu, versículo 12, lo impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. La identidad de Jesús tiene que ver con que Él ha escuchado del Padre: Este es mi Hijo amado, de quien me siento orgulloso. Y a continuación, hay una serie de tentaciones a las que fue sometido Jesús. Y dice: y los ángeles le servían, dando a entender que pudo triunfar sobre esas tentaciones. Es por eso que cuando se encuentra al endemoniado, versículo 24, dice que cuando entró en la sinagoga y ahí estaba el hombre con espíritu inmundo, exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Un momentito, ¿ustedes escucharon bien? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Permítame decirle que el Señor a sus hijos, a quienes creen en Cristo, los trata como a tales. Y Satanás reconoce a los que son de Dios y a los que son suyos también. Podríamos decir que si Dios no lo trata a usted como hijo, si usted no es hijo de Dios por la fe en Cristo, Satanás lo sabe. Satanás sabe quién es usted. Satanás sabe quién soy yo. Y es por eso que cuando Jesús se acerca a la sinagoga, hago un paréntesis, estaba en la sinagoga. ¿Quién estaba en la sinagoga? Un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga? ¿Había ido a adorar? Podríamos decir que hay personas religiosas, además de los escribas, que no son salvas. Pueden adorar en un templo, pueden orar y pueden escuchar la palabra, y aún así ser hijos de Satanás y estar endemoniados. Es lo que pasa en esta escena. Cierro paréntesis. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, ¿cuándo y cómo este endemoniado, este demonio, sabía que era Dios? ¿Cuándo? Precisamente cuando escuchó
la voz que decía: este es mi Hijo amado. Porque todos conocemos que en la tentación Satanás dice: si eres hijo de Dios, posterior al bautismo. Satanás había escuchado, los demonios habían escuchado la declaración. Y lo segundo, no solamente que eres el Hijo de Dios, sino el Santo de Dios. ¿Y cómo es que Jesús es tratado como el Santo de Dios? Porque vence la tentación, porque hay una vida que se confronta al pecado y vence. Y podríamos hablar no solamente del pecado, sino de una vida de pecado, de la práctica del pecado, como lo diría Juan en su primera epístola. Es que el cristiano genuino peca, pero no puede vivir en pecado. El cristiano genuino peca, pero no puede practicar el pecado. Es incongruente con el Evangelio, porque el pecado no puede dominar a aquel en quien está el Espíritu de Dios. Bueno, estoy hablando de teología, no necesariamente de Marcos, pero eso es lo que creemos por la palabra de Dios. Y es así como Jesús vence y tiene autoridad sobre el enemigo, porque tiene una identidad. ¿Y cuál es su identidad? Es que es hijo de Dios. ¿Y cómo es que es hijo de Dios? No solamente porque Dios le dice: este es mi Hijo amado, sino porque triunfa en la tentación. Jesús predica y aplica, y por eso tiene la confrontación y vence. La confrontación de Jesús, la fuerte, no fue con los demonios. Él solamente habló y los demonios obedecieron. Lo dice el versículo 25, Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. La pregunta que les hago es: ¿aquí quién grita? ¿Grita Jesús o grita el demonio? Grita el demonio. Yo no entiendo por qué en los llamados cultos de liberación, cuando se trata de confrontar a Satanás, quienes más gritan no son necesariamente los demonios, sino los predicadores. Escuché la historia de un pastor que estaba luchando toda la mañana tratando de sacar a un demonio de un hombre, y cansado le dijo a uno de sus hermanos: por favor, tráigame una gaseosa. Y dice el endemoniado: a mí me traen una cerveza, que esto va para largo. ¿Eso es autoridad? Eso no es autoridad. La autoridad no se trata de una confrontación, de una pelea entre el bien y el mal, como dos iguales. La verdadera autoridad se trata de una vida que depende del Señor, que tiene una identidad definida como hijo de Dios, como santo de Dios y como dependiente de Dios. Capítulo 1 de Marcos, versículos 35 y 36. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón, sus compañeros, fueron en busca de él, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Él respondió: vamos a otra parte. El ministerio de Jesús no depende de las necesidades de la gente. El ministerio de Jesús no depende de la agenda de los apóstoles. Ellos lo llaman y le dicen: la gente te está buscando. Pero es que la agenda de Jesús no depende de los compromisos que vienen a buscarlo. No depende de las personas, ni depende de los apóstoles que están tratando de organizar a las personas. La agenda de Jesús depende de su Padre Celestial. Hay una dependencia directa de su Padre Celestial. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cuál es la doctrina que decimos creer? ¿Será que la doctrina que necesitamos no es necesariamente la de textos académicos? No estoy diciendo que eso sea malo. Es excelente poder buscar y tener una doctrina bien formada y poder tener una teología formada. Pero lo que trato de decir es que la nueva doctrina que impacta al mundo no es la doctrina en documentación académica, sino es un evangelio que impacta a la sociedad, porque hay una vida distinta en quien dice tenerla. Hay una vida transformada, y de eso trata la autoridad. Y habrá oposición, y lamentablemente la oposición puede venir dentro de la misma iglesia.
porque podemos desgastarnos peleando por teología. Pero eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que busca el Señor, o lo que está buscando el Señor. Es un grupo de personas transformadas que impactan a la sociedad, a su entorno, a través de una vida transformada por el Evangelio. No solo por lo que tiene autoridad, sino por lo que tiene identidad. Hay un Padre celestial y un Hijo a través de la fe en Jesús. Y hay una dependencia del Padre celestial. Y tranquilos, no se preocupen, todo esto es una obra del Señor en el creyente. Y usted me dirá, pero esto se trata de Jesús. ¿Y yo qué? Y yo le digo con amor. Por algo el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si Cristo lo hizo, lo vivió, nosotros también, por el poder del Señor, debemos hacerlo. Vamos a orar. Y yo espero que usted se pregunte a sí mismo, ¿soy yo acaso un hijo del Padre Celestial? Hay una nueva doctrina, entre comillas, manifestada en una autoridad, en un testimonio que habla del Evangelio. Padre, gracias te doy por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas dirigiéndonos. Señor, ¿cuánto quiero yo parecerme a tu Hijo Jesús? Y yo sé que no es en mis fuerzas, sino es por el poder de tu Santo Espíritu. Pero ayúdame, Señor, te lo pido, ayúdame a que pueda ser conocido por el enemigo como el Santo Hijo de Dios, por lo menos en potencia. Y te pido por cada persona que me escuche, Señor, ¿cuántos de mis hermanos están luchando con su propia carne? Pero, Señor, ayúdanos a entender que un cristiano genuino no es dominado por el pecado, sino es transformado por el Espíritu, por el Evangelio. Señor, ayúdanos como iglesia a transformar nuestro entorno, nuestra sociedad, a través de una doctrina, una enseñanza hecha vida. Una practicidad del Evangelio que impacte a quienes no te conocen. Guárdalo, Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Y en las